Alfonsín, no es común, al menos en la Argentina, que un expresidente escriba sus memorias. Me parece que es saludable, que es bueno, pero ¿qué lo llevó a usted a hacerlo? Bueno, a mí me insistió mucho el Barulé. ¿El Barulé? Sí, mi Cristina. Yo esperaba, y creo que lo voy a sacar medio rápido, un libro para adelante. Bueno, le pensaba poner a después que me convenció, porque no son memorias políticas, es memoria política. Yo quería ponerle la memoria política, porque hay muchas cosas que uno toma creyendo que son racionales y que no se compadecen para nada con la actitud emocional que en un determinado momento tiene la sociedad. Entonces, hay además una suerte de pensamiento autómata que es inducido por muchos medios. Entonces, ir a la política. No me dejaron en el Fondo de Cultura Económica cambiarle el nombre, pero es memoria política sobre todos los temas que más me han acusado. Bueno, por eso también se podría decir que es una especie de rendición de cuentas que usted hace. Sí, porque tal vez darle una explicación a la gente. Yo creo que es interesante leerlo. Bueno, primero le digo sinceramente, esto desde lo subjetivo, a mí me envolvió muchas cosas del libro porque nos recuerda a todos los que lo leamos partes fundamentales, ¿no? de nuestra vida, que vivimos episodios tan terribles y tan intensamente. Pero además, me da la sensación, usted me dirá, que usted tuvo como la necesidad de explicar una serie de cosas. Sí, yo me di se la había explicado acá y no había visto antes. Yo me di cuenta que Elba tenía razón. Sí. Y bueno, me puse a trabajar. Sí. Y bueno, ahí está el libro. Usted en muchos momentos del libro se refiere a los errores. Usted lo dice varias veces en el libro, los errores que cometí. Las cosas buenas de su gobierno creo que no hace falta decirlas porque las conocemos todos. Bueno, quién sabe, Cristina. Pero no hablemos. Usted tiene garantizado su lugar en la historia, doctor Alfonsín, por el retorno a la democracia, junto al juicio a las juntas, etcétera. Pero eso no lo va a discutir nadie. Sí, ahora, muchas gracias. Si hablamos de los errores, a mí me gustaría que usted dijera cuáles considera que fueron, fundamentalmente. Bueno, yo creo que ninguno de los temas que toco acá fueron errores. Por ejemplo, un error sí fue haber adelantado tanto la elección. ¿Ah, sí? Sí. Yo llamé a los presidentes de los dos partidos más importantes en ese momento, que eran, desde luego, Antonio Cafiero por una parte y Álvaro Alzagaray por la otra, y estuvieron totalmente de acuerdo que se hiciera en la fecha que se llevaron a cabo. Pero eran muchos meses antes del 10 de diciembre que yo tenía que entregar el gobierno. Sin duda. Entonces, al producirse un triunfo del doctor Menem, importante, muy categórico, a pesar de una gran elección que hizo el candidato radical, creo que obligaba a cortar el plazo de entrega. Entonces empezaron a intensificar los requerimientos de entrega inmediata, creo que ese fue un error mío. Yo les dije que nos pareció a los tres que hablamos que era mejor no hacer la campaña en invierno, que esto era muy inconveniente para la gente y qué sé yo, y yo tenía mi cierta picardía porque tenía mucho miedo de que la economía se fuera más prolongando demasiado y todo este fenómeno de la hiperinflación y demás que estábamos sufriendo. Estamos en una situación muy difícil. Ahora usted dice en el libro, le digo textualmente, no puedo aportar pruebas de que en 1989 se hubiera producido un golpe de Estado económico, pero podemos afirmar que fue un golpe de mercado. Claro, lo dice. Yo creo que no hay ninguna duda de que, pasaron cosas. El Fondo Monetario Internacional se cobró una cuenta. Nosotros éramos un poco como el jamón del sándwich, ¿no? Porque estaba disgustado con el Banco Mundial porque nos había otorgado un crédito. Entonces hizo una declaración durísima. Luego de la tablada y del golpe de Seinelin en diciembre, nadie creía ya en la posibilidad de la gobernabilidad de la Argentina en mis manos. Y el Banco Mundial hizo público también algo que nunca hace público, sosteniendo que no iba a desembolsar los fondos que nos había otorgado ya como préstamo. Por otro lado, todos los
bancos y asesores que había recomendaban a la gente pasarse al dólar, ¿verdad? No, sí, así que ahí sí, le voy a leer los algo problemas más. Del mercado, ¿verdad? Le voy a leer algo más que usted dice en el libro. Yo no entendía a Menem, año 89. Yo no entendía a Menem, que parecía arriesgarlo todo sin tener en cuenta los peligros que se corrían. Se podía deber a dos causas muy distintas. O bien todavía dudaba acerca de la política económica a seguir, o por el contrario ya estaba decidido y necesitaba un gran desprestigio del gobierno para poder implementar luego las políticas reaccionarias que vivimos. Claro, porque se estaban llevando adelante actos de vandalismo prácticamente, sí. Muchos, como usted habrá visto también en el libro. No solo en el libro, también los viví. Lo vivió, fueron más de 300 hechos de violencia, entre ellos muchas tomas de supermercados y demás, que yo supongo que estaban impulsadas por el doctor Menem, porque en primer lugar la CGT me pidió la entrega inmediata del poder. Todos los partidos que constituyeron el Frejuli, creo que se llamaba aquel, incluso desde luego el Partido Justicialista me pidió la entrega inmediata del poder. Había ya un día declarado el lockout patronal. Y usted me dice que igual se arrepiente de haberlo entregado anticipadamente. No, de lo que me arrepiento de haber llamado a la elección tan anticipadamente. Porque lógicamente después que se produce un triunfo de esta manera, y bueno, yo no sé, porque realmente quería, Cavallo hizo hincapié en que había que dejarme sacando la lengua, ¿no? Y él mismo trabajó sobre los bancos extranjeros para que para decirles que ellos se iban a considerar que se metían en la política argentina si no nos exigían el pago de la deuda, porque yo recibí además, esto poca gente lo sabe, el país en default. En el año 83. En el año 83, yo estaba realmente teniendo que arreglar con el fondo y el fondo pidiendo cosas que no podíamos cumplir de ninguna manera. En fin, era una cosa. Ahora, doctor, usted infernal, dijo recién que después del golpe de Seineldin ya había dudas sobre la gobernabilidad. Sí. Y esto después, nos remite a cuándo empieza todo esto. En diciembre. No, pero digo. El golpe se produce en diciembre del 85. En diciembre del 85, ¿no? Sí. Y en enero del 86 se produce la tablada, que es donde yo me voy. No, doctor, en el 89. No, perdón, 88. Claro, en el 88 perdón, no. Evidente, sí, me equivoqué, no importa, me equivoqué, perdón. Claro, la tablada fue en el 89, en el 88 fue la... 88, exactamente. Pero si vamos al primero, a Semana Santa. Sí. ¿Qué se quiebra ahí? ¿Qué cambia ahí? ¿Cómo lo siente usted ahora? Bueno, mire, en primer lugar debo decir, porque hay que ser honesto en todo esto, hay que reconocer que por una razón o por cualquiera que fuera, todos los partidos políticos, y muy particularmente el Partido Justicialista e incluso la CGT, fueron muy solidarios. ¿Y la gente? ¿Se acuerda de la plaza? Absolutamente. Y bueno, lo que se exigían eran cosas como las que voy a mencionar. Usted habrá leído en el libro, quizás. La amnistía, designar un jefe de Estado Mayor que me lo imponían, sí, que era un general a quien yo respetaba, aumento del presupuesto y varias cosas más que de luego no hice caso a ninguna de ellas. Porque usted lo que aclara en el libro, que creo que esto es muy interesante de hablar, la ley de caducidad de instancia, de punto final, ya había sido sancionada. Sí. A fines del 86. Sí. Y la ley de obediencia debida, que se decía que era lo que se podía haber negociado, y usted aclara en el libro que ya el proyecto se había enviado al Congreso antes de No se había enviado, estaba preparado para enviar. Pero yo lo había anunciado en Las Perdices, Cristina, ajá, en la localidad de Córdoba, de Las Perdices. Esto es muy importante, porque usted lo que aclara con esto es que porque usted no después me dijeron que había negociado. Por eso le digo. Yo no negocié absolutamente nada. Hubo un enviado amigo que quería hacer las cosas bien, no era por traición ni nada de eso, sino que me decía, bueno,
me vino a hablar esa noche, me decía, y yo digo, si lo que piden es que cambie el jefe de gabinete, el jefe de Estado Mayor del Ejército, ya renunció. Y que haga una suerte de que baje la posibilidad de seguir llevando militares de baja graduación a la justicia. Esto ya está preparado en la Ley de Obediencia Debida. ¿Y qué era esto? Fíjese por qué lo saco, además, porque todos los jefes de Estado Mayor que fueron muy leales, los últimos 3 y todos, en general, casi todos, tanto el general Ríos Sereñú, excelente general, muy inteligente, con experiencia política también, el almirante Anaya y el brigadier Crespo, todos, no sé si alguno de ellos o todos estaban totalmente de acuerdo con lo que hacía, pero fueron leales a las instituciones. Y me dijeron que no podían contener más a su gente. Pero ¿qué pasaba además? Yo citaba un teniente coronel, ahí fue cuando empezó la cosa, un teniente coronel y mayores, porque me habían cambiado la ley en el Senado. Puesto que usted recuerda que yo había dicho que los que habían, la responsabilidad recaía en los que mandaban. Los 3 niveles. En los 3 niveles distintos. Y bueno, en vez de acudir a la justicia, se me iban a un regimiento. Entonces esto, que los protegía además. En 6 meses yo perdí el poder. Y perdíamos la democracia y perdíamos las instituciones. Usted dice en el libro que cuando dijo la casa está en orden, ahora reconoce que pudo sonar como una exageración. Bueno, yo reconozco eso, cayó muy mal. Cayó muy mal, pero hay que ver lo que... Yo en un momento suponía que todo iba a parar al diablo, ¿no? Yo en un momento hasta pensé, y lo digo en el libro, irme con la gente a Plaza de Mayo, porque es una locura esto, vamos a hacer una matanza, va a haber me hubiera seguido, pero puede haber habido un episodio sangriento y a lo mejor después una guerra civil. Sí, no se sabía Así que menos mal que no me dejé llevar por ese impulso. Y... Usted lo que remarca constantemente es verdad, una democracia que todavía, ahora todavía no está realmente sólida, imaginemos en aquel momento. Para llegar a la democracia falta mucho en todos los países. Y algunos más que en otros también. Porque estamos en la República. Sí, es verdad. Pero usted habla constantemente del peligro que había de su gobierno, durante todo su gobierno de golpe. Y por eso justifica estas leyes de obediencia de punto final. Yo creo que estábamos liquidados si no lo hacíamos. Usted piensa que estábamos liquidados si no lo hacíamos. Pero por el otro lado, al anularse las leyes, usted dijo ahora que no se considera ni desautorizado ni agraviado. No, que los diputados... No. Yo no creo que esté en la posibilidad del Congreso anular una ley que dictó, que no tiene derecho. Claro, eso fue Yo me refería a que hicieran lo que quisieran los diputados, porque dije que no se consideraran responsables ante mí, porque las cosas habían cambiado, ¿no? Pero yo me refería a una declaración que iba a tener una gran importancia igual ante la justicia. Una declaración tanto de diputados como de Senado era muy importante. Yo no creo que esté en actitud de anular las leyes. Pero aunque más la Cámara acaba de decir lo contrario. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Corte. Lo que puede pasar es que se dé esta cosa desde un punto de vista jurídico, que la medida que se ha tomado para salvar la Constitución sea declarada inconstitucional, ¿no? Constitucional sería ahora, a raíz de la reforma del 94. A raíz de la reforma del 94. Ahora sí sería inconstitucional. Bueno, claro, pero estamos hablando de antes. De todas maneras, usted no se sentiría agraviado si las leyes... No. Yo personalmente no creo que... En fin, ¿por qué? Porque es otro momento. Yo no quiero hablar mucho de esto hasta que no juzgue la Corte, pero es otro momento. A nadie se le puede ocurrir que yo podía citar a 5.000 oficiales a declarar, ¿no? Se hacía, el general Ríos Sereñú precisamente llamaba golpe táctico a esto que estaba sucediendo, porque se me iba desmembrando el poder.
¿no? Y él mismo renunció. De todas maneras, después de Semana Santa usted tuvo 2 levantamientos más. Después tuve 2 levantamientos más, y otro de nuevo de Rico Montecaseros y otro de Seineldín, diciembre, que fue el más grave. Sí. Yo incluso en el caso de Seineldín hablé con el que fue después el general Martín Balsa, que pidiéndole, porque yo trasladaba el gobierno, no me entregaba, a ver si podía constituir el gobierno en Neuquén, porque él había actuado muy bien, había ido a defender la legalidad frente a un batallón, no creo que cazaba regimiento, que se negaba a acatar las decisiones del Estado Mayor. En consecuencia, yo pensaba constituir el gobierno, porque decían que venían los tanques, qué sé yo, usted sabe cómo son las versiones. Yo digo, aquí constituyo el gobierno de Neuquén, y me da tiempo eso, porque la Fuerza Aérea no se iba a plegar, seguro estaba de eso, porque ellos, en tanto y en cuanto fuera una cosa militar, no les gustaba meterse, consideraban que era un problema militar. Pero cuando se trataba ya de un golpe, a mí me aclaró perfectamente tanto el general Crespo, como lo hizo luego frente a esos 2 jefes, no conmigo, el jefe de la Armada, también sostuvo lo mismo. Ahora, yo envié la ley de obediencia debida con dolor, lo dije cuando la envié, no porque abarcara a muchos, porque me escapaban 3 o 4. Uno de ellos que ya había tenido un juicio que había sido declarado prescripto ya el problema por la Cámara Federal de Buenos Aires, que era el de me refiero a Astí, pero había otro que presenció la tortura. En el libro. Sí, también lo digo. Y algún otro, ¿no? Pero ya lo teníamos preso y con sentencia a los miembros de la Corte, teníamos a Camps, entre otros, teníamos, en fin, a varios, estaban en ejecución los procesos para más de 40 militares, y había civiles también, porque yo hice como me parecía que correspondía, no porque fuera, como se ha dicho, expresión de la teoría de los 2 demonios. Yo creo que es mucho más grave lo que hace el Estado que lo que hicieron los subversivos, no tiene punto de comparación. No tiene comparación. Eso, además es imperdonable que se utilice ese tipo de defensa. Yo creo que se ha cambiado mucho en la esfera militar acerca de todo esto. Creo que se ha vuelto a cierto espíritu, en fin, que se dice sanmartiniano. Y bueno, en el año 89 en aquel tiempo no se podía de ninguna manera. Solamente un loco puede pensar que yo podía hacer eso. Y después tuvo el episodio de la tablada en el año 89. La tablada, que fue un delirio, fue una cosa inexplicable. Yo todavía no me explico bien cuál es, porque semejante delirio. Usted sabe que Todo por la Patria nace como más bien partido político. Partido político de izquierda, bien constituido, buena gente, y además necesario, diría yo, porque era muy lúcido. Pero se divide. Pero usted dice que era un partido democrático. Sí, así se constituye, pero luego se divide porque un sector quería entregarse ya directamente al golpismo, ¿no? Y ese sector es el que hace lo de la tablada, imputándole a través de manifiestos fraudulentos no reales, la responsabilidad del hecho a los cara pintada. Y el problema era que entonces venía toda la gente, todos se iban y los llevaban a la casa del gobierno, tomaban el poder y se quedaban con el gobierno. Pero fíjese qué delirio. Bueno, con eso ya se terminó cualquier posibilidad de gobernabilidad en el extranjero acerca del gobierno argentino. Nos vamos a ir al corte. Mire la cantidad de mensajes que tenemos. En el próximo bloque vamos a leer algunos. Vamos a amargarnos un poco. Ya volvemos. Bueno, muchísimos mensajes. Quiero aclarar una cosa, si me permitís, Cristina. Dije almirante Anaya. Era un amigo mío del Liceo Militar, que después fue almirante. Sí. Sobre el que tuve que actuar también de alguna manera. Era declarado el mejor compañero en la división siempre.
excelente compañero. Está bien, aclarado. Era Arosa. Era Arosa. Arosa. Usted se refería a Arosa. Él tuvo el problema de las Malvinas, ¿recuerda? Decía que la cantidad de mensajes es grande y ustedes saben que acá leemos todo y decimos la verdad. La mayoría son a favor del doctor Alfonsín. María Angélica de Versalles saluda al doctor Alfonsín y que siga al frente con el radicalismo porque todavía existe. Ya vamos a hablar de ese tema si tenemos tiempo. Gracias a Dios. Claro que sí. Sí, doctor, convengamos que claro que existe, pero que quedó un poco... machucado. Digamos que machucado. Bueno, sí, pero... quien se sube al ring siempre se machuca un poco, ¿no? Bueno, no, pero... No, es cierto. Tiene toda la razón del mundo. Bueno. No discuto eso. Bueno. No, pero ya que yo a veces le digo que usted, a veces la tuteo, qué sé yo, qué tengo que hacer. Tráteme de vos, por favor, le pido. Bueno, gracias. Yo a usted no me animaría nunca Pero jamás, ¿por qué no hacemos recíprocamente? Usted ha sido el presidente de la nación. Lo que pasa es que a los viejos usted le tiene demasiado respeto. No, mire, a Blaisten lo tuteaba, por ejemplo, y era de su edad. Escúchenme, si tenemos un tape que no le va a gustar, vamos a mandar, porque la semana pasada acá hablamos de la reforma en la Constitución del 94, pues se cumplió los 10 años, y estuvo Rosendo Fraga, Marta Llanarte, Daniel Sapsay, y dijeron unas cosas que... ¿Está listo el tape, Claudio? Vamos a verlo, a ver qué dice, porque hablamos también del radicalismo un poquito. Vos fíjate que fue un contexto político que además al radicalismo lo afectó estructuralmente como fuerza de alternativa, ¿no es cierto? Es decir, el radicalismo pagó un costo político. Alto. Fíjate que... Salió tercero después en las elecciones. Pero desde la última elección presidencial, el radicalismo no alcanzó el 3% de los votos. Sí. Y esto ya sucedió 10 años atrás, ¿no? Y podríamos decir que se debió en gran yo parte diría al que pacto el radicalismo pagó un costo estructural donde hoy inclusive podemos discutir si el sistema político argentino sigue siendo bipartidista o no. Yo agregaría que en realidad el pacto de Olivos tenía dos condiciones. Menem quería la reelección consecutiva y Alfonsín firma el pacto de Olivos porque considera que se va a lograr la atenuación del presidencialismo. Sí, y que no se logró demasiado. Casi todas las reformas del artículo segundo de la ley 24.309, que fue la declarativa de la necesidad de la reforma, lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas, estaban destinadas a este propósito, atenuar el presidencialismo. Para mí no solo no se logró, sino que se logró exactamente lo contrario. ¿Por qué lo contrario? Porque hoy el presidencialismo tiene un ejecutivo aún más vigoroso de lo que tenía en aquel entonces. ¿Qué dice? Vamos por parte. En primer lugar, es cierto que el pacto de Olivos perjudicó al radicalismo. Totalmente de acuerdo. ¿Está de acuerdo? No que tenga referencia a lo que pasó después, porque después pasaron muchas cosas. Pero no quiero inculpar a nadie. Es cierto, porque le dijeron que era el pacto de dos. Pero sucede que yo, siendo presidente del partido, voy con los dos presidentes del bloque, firmo y lo someto al Comité Nacional, lo aprueba ampliamente y luego lo someto a la Convención Nacional, que son como 300 miembros, y obtengo el 75% aproximadamente. Lo que pasa es que, con un sentido patriótico, yo no discuto lo que hayan estado en contra, bueno, trabajaron en contra. Dentro del propio partido. En su partido. Dentro de mi partido, claramente. Trabajaron en contra y otros se quedaron quietos. Bueno, muy bien, yo no quiero volver atrás en esto, porque pero es cierto, quiero decir que es cierto. En cuanto a lo que yo creo que está equivocado Sapsay, la verdad, es que se haya hecho mucho más presidencialista. Si le hemos quitado la capacidad de designar al intendente de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo va a ser más presidencialista? Si le hemos quitado la capacidad de designar al auditor general, que controla al gobierno, que tiene que ser del primer partido de la oposición. Se refería fundamentalmente al jefe de gabinete. Si hemos puesto un jefe de gabinete con todas los derechos que le otorga la Constitución, es más que nada para un tiempo de crisis, ya podemos hablar más largo. Lo que decía Sapsay, bueno, yo ahora tomo la voz de él porque yo lo respeto a Sapsay, pero lo que pasa, además de la auditoría, el ombudsman, que tiene la posibilidad de ejercer
tiene una representación de tipo hay muchos procesal. avances en la Constitución. El otro día hicimos todo un programa sobre eso. Pero sobre hablamos al fondo de los presidencialismo derechos que se incorporan, No, etcétera. Pero convengamos que muchos están ahí, han quedado ahí, no se han... Exacto. Lo que ocurre es que no ha habido reglamentación. Y en eso tiene razón Sapsay. O no la tiene del todo tampoco, no se le va a otorgar del todo, porque las cosas están como antes. Nosotros tenemos una Constitución que habla, y eso es cierto, que antes no hablaba de los decretos de necesidad de urgencia. Claro. Pero se producía. No se ha reglamentado. Esto da mucho trabajo, ¿sabe por qué, Cristina? Porque no se sabe qué pasa con el silencio o con el no frente a algunos decretos de necesidad de urgencia. Yo mandé alrededor de 20 y tantos frente a todos los que han mandado y siguen mandando ahora, ¿no? Pero uno, supóngase, le doy un ejemplo, el Plan Austral. ¿Qué pasa si yo envío el Plan Austral al Congreso de la Nación? Está, lógicamente, una ley de esa importancia, por lo menos un mes debatiéndose, ¿no? ¿Cuántos negociados? ¿Cuánta gente especulando? Que lo que hubiera sido una hecatombe. Yo tenía que mandar el decreto y luego mandárselo al Congreso. Pero supongamos ahora que existe este tipo que me digan que no. Me tenía que ir del gobierno. Entonces el problema es que no se sabe qué hacer. Porque hay decretos que sí tienen que... y yo les he pedido... Claro, pero tiene que haber esta comisión bicameral que nos... Claro, vos me das la gran oportunidad de pedir esto. Bueno, pídalo, porque realmente... Es una barbaridad y hay muchos más que están necesitando reglamentación. Pero pusimos el habeas data, pusimos el habeas corpus, pusimos el decreto de amparo en la Constitución, pusimos a los derechos políticos y la igualdad de la mujer. ¿Sabe lo que se comentaba el otro día en esta mesa? Creo que era Marta Ollanarte que lo decía con razón, que en ese momento, más allá de todas estas incorporaciones que son positivas y que ahora lo que hay que hacer es que realmente que funcionen, pero el tema del Pacto de Olivos y la reelección copó todo, o sea... Bueno, no, pero ¿sabe lo que...? ¿Por qué eso? Porque fue, mire... Yo tengo muchos años en política y sé cómo vienen las cosas. Bueno, es indudable, Cristina, que la ley salía, la Constitución, la reforma para la Constitución salía. Usted decía que... Salía seguro. La iba a hacer Menem. Salía, teníamos ya media sanción del Senado, había un proyecto presentado por Durañona y Bedia, acompañado por Alzogaray y otros diputados más, por el cual se establecía que bastaba los 2/3 de los miembros presentes. Yo le digo que este proyecto fue presentado a instancias del oficialismo. Bien. ¿Qué reelección muy iba bien. A haber de todas Entonces maneras, teníamos dos gobernadores del radicalismo que se habían manifestado de acuerdo. Y un tercero que había dicho que no iba a luchar. Además se había llamado a un plebiscito, que nosotros teníamos los datos primero ya, que ganaba holgadamente. ¿Qué iban a hacer los diputados allí frente a un plebiscito, aunque no fuera vinculante, que la sociedad decía que el 65% estaba a favor? Porque se presentó todo como si fuera una cosa de proscripción frente a Menem. Entonces, estábamos liquidados. Y eso, yo le mando una carta al presidente del bloque, que era el doctor Baglini, a quien lo puede consultar cualquiera. Y le digo si él está en capacidad de dar garantías de que no haya... posibilidad de que se sancionen diputados. Me dije, de ninguna manera. Si se hace plebiscito y sale en la forma que suponemos, no va a haber posibilidad alguna de retener a la gente acá. Se nos van a ir algunos. Además, con el episodio de los gobernadores que le acabo de señalar, cada uno actuaba de acuerdo a su concepción patriótica. No le estoy echando culpas a nadie de ninguna culpa que esté vinculada a una mezquindad, ¿verdad? Pero lo cierto es que esto se producía igual. Entonces esto era mucho mejor. Yo incorporé realmente, como reconoció Sapsay, mucho
de lo que había elaborado el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Porque usted tenía ese proyecto de reforma de la Constitución Sí, desde el señor. principio de su gobierno. Que se dijeron que era Que para había mi hecho- reelección y yo había enviado una carta diciendo que no se cambiara de ninguna manera mi aptitud para ser de nuevo presidente. Sí. No, que no se cambiara para nada esas Ahí le traen un café, decisiones. gracias. Gracias, antes que el té suyo, qué barbaridad. No importa, ya nos quedan pocos minutitos. Bueno, de modo que, bueno, apure usted las cosas entonces, no me deje Escúcheme, hablar doctor. tanto. No, pero está diciendo cosas que nos interesa escuchar. Justamente ayer leo que usted anuncia la posibilidad de un golpe para el mes de marzo. Bueno, para el mes Entonces, de marzo, oye, ¿por qué digo yo eso? Mire, Pero es yo si tuviera una prueba una declaración fuerte, muy fuerte. muy fuerte, y que bueno, la clase media sobre todo tiene que tener cuidado con lo que hace. Bueno, explíqueme, Mire, especifique un poquito yo le voy a más. aclarar. Muy sencillo es. Yo no tengo una prueba. Si tuviera una prueba capaz de llevar a la justicia, lo primero que hago no es una declaración, sino una denuncia ante la justicia y al presidente de la nación. ¿Y qué es una presunción? ¿Qué? No, esa es una cantidad de indicios que a un hombre que lleva 60 años en la política, que ya ha cumplido 60 años en la política, porque empecé antes de los 18 años y no actué en la juventud, fíjese qué notable, yo fui del comité de mayores de entrada, porque ¿sí? constituí un movimiento allá, Ajá. ya como de costumbre en la interna, los radicales. Bueno, pero Los 60 años en la política le dan indicios como para decir que hay muy peligro. claramente. Yo me fijo. Son cosas que yo he vivido. Cómo se mueven los operadores políticos. Pero usted pone Cómo una se mueven fecha. los que están formando opinión. Cómo se mueven algunas declaraciones de los empresarios. Dice que ese es De el qué clima, manera el clima actúan algunas empresas. previo a un golpe, dice que es el Entonces yo le quise llamar Puch, que me han criticado también porque dice eso, para no confundirlo con, y no se lo dije así, Puch no se lo dije así a Mónica, yo le dije que lo querían echar, pero quería separarlo en el comunicado que yo envío diciendo lo que había salido. A la gente cree que yo hice el comunicado sin la intervención eran preguntas que se me formulaban. Dice, ¿cómo mezcla el partido con una cuestión de esta naturaleza? ¿Qué sé yo? No puede ser. Bueno, muy bien. Yo he pedido ya ir al Comité Nacional y a los dos bloques a explicar todo esto, tranquilamente. Yo tengo indicios suficientes para hacerme un juicio de lo que está sucediendo. Y yo le aseguro a usted que no tenemos la democracia agarrada de las patas los argentinos. Eso sin lugar a dudas. Bueno, y que acá le llamaba Push, le decía porque no quería que se metieran los militares no van a hacer nada. No es que estén ellos en golpes. Los militares. No están de ninguna manera en esa actitud. Pero es muy fuerte. Dice un Y golpe yo de lo veo, características pero económicas. simplemente lo menos que deseaban era que nosotros nos pusiéramos en una posición de oposición, por lo menos tan dura como la de Lilita. Usted dijo que Lilita era funcional a este... Es funcional, pobre. Ella me ha contestado ahora con muchas cosas. Me seguirá contestando porque mientras ella tiene que jugar así, me parece bien. Bueno, pero es el juego democrático también. Es el juego doctor, democrático de ella. oposición. Yo la respeto. Además la conozco de chiquilina. De suerte que ahora dice que yo soy el conservador, no sé qué dijo. Bueno, muy bien. Pero más allá ella de es estas funcional. cosas, lo Ese importante tipo de es- crítica tan violento no se puede hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros somos oposición. Sí. Y yo fui el primero que hablé en la Argentina, el primero, cuando todo el mundo tenía miedo de hablar, con la forma en que se trataba por el gobierno a los piqueteros, que tenía que defender a la sociedad de la ilegalidad, el primero. Fui el primero que salí a hablar contra la transversalidad. Fui el primero que sabía hablar a favor de la necesidad absoluta de un diálogo con los políticos. ¿Se va a dar finalmente ese diálogo con el radicalismo? No, yo creo que se tiene que dar, pero no llamar a todos, con todos.
O sea, individualmente, y después decirle, bueno, señores, ustedes tienen las puertas abiertas de los ministerios y de las secretarías de acuerdo a las comisiones que representen para hablar con ellos. Tráiganos las cosas que quieran, sus preocupaciones. Esto es lo que se necesita, porque nos va a venir presiones de Estados Unidos fortísimas. Y van a estar acompañados por estos grupos cipayos que todavía tenemos. La gente dirá después de esta conversación, vean qué palabra antigua, como la palabra puch, qué barbaridad, la vieja política. La vieja política, pero hay que cuidarse que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, ¿no? Y yo le digo a usted que todos los indicios, como reitero, de los operadores políticos, de cuando nos dicen a nosotros que somos cómplices del peronismo y del gobierno, cuando nos dicen que somos furgón de cola del gobierno, cuando una radio que todos conocemos está permanentemente golpeando contra el gobierno, y se hacía un picnic con mis declaraciones, pues ya tiene razón, ¿cómo va a ser posible que este hombre continúe? ¿Qué sé yo? Entonces hay que alertar a la gente de esto. Hay que alertar forzosamente, tenemos la obligación. Los políticos no podemos ser seguidores de encuestas, ni como yo, francamente, nunca he sido seguidor de encuestas, eso me he roto la cabeza muchas veces contra la pared. Y estoy dispuesto a rompérmela de nuevo, ¿no? Pero he pedido hablar con todos los bloques porque han interpretado más, incluso han creído que yo he hecho los comunicados. El comunicado no era más que una noticia de prensa que se daba acerca de lo que yo había dicho en una audición de televisión de Mónica Gutiérrez, que pueden ver todo porque seguramente se han de repetir una o dos veces más. Seguramente, sí. Ella es la costumbre del cable. Así que fue muy buena, además, ella muy claro. Y yo tal vez fui un poco oscuro en la explicación, porque yo no tengo, como le reitero, una prueba para decir, pasa esto, este es el señor. Pero sé lo que hay reuniones, y siempre alguien me cuenta alguna cosa. Y sé que hay deseos, y siempre alguien me cuenta alguna cosa. Deseos expresos de que esto se termine de una vez. ¿Y qué viene? Viene el abismo. No, ¿Cómo puede pensar alguien que si le va mal a Kirchner, que mucho de la culpa la tiene él también, porque él tiene una personalidad que hace más difícil todo esto. Una personalidad muy rara, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que no se abre al diálogo, en el sentido de que para mí, a mí me preguntaba Mónica Gutiérrez, ¿qué le parece a usted en cuanto al presidente? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué actividad debe realizar? Bueno, mire, dice, Menem hizo una cosa, que delegaba todo. Y Kirchner está haciendo otra, no delega nada. Se ocupa absolutamente de todo, así no puede ser. Yo me quedo en el medio. Mi gobierno fue un poco en el medio, no es que me ponga como ejemplo de presidente. Yo no soy muy modesto en todo este asunto, no critico a nadie, personalmente critico ideas, no personas, pero sí tengo que señalar que, hay necesidad de que la clase media, sobre todo, que es un poco veleidosa y que piensa a veces que decide por lo que realmente ha pensado, y resulta que es un pensamiento que han inducido mucho por los medios, advierta que lo que puede pasar es tremendo, porque será esto una democracia, casi no hay democracia, es una república y tendrá dificultades, ¿verdad? Pero es república. Seguro. Tenemos las libertades negativas, que sea, no hay un poder arbitrario. Y Dios me libre, bueno, que nos quiten esto. Quiero Dios pensar, me libre. doctor, que ya hemos aprendido alguna Sí, cosa. entonces yo alerto. Bueno, muy bien. Que... además, ¿sabes? Yo soy como vicepresidente, como un jarrón chino. Un jarrón chino. ¿Cómo es? Medio, 1,5 metros, a veces es precioso, es hermoso, yo no es que lo sea, pero supongamos que era un jarrón hermoso, así es el vicepresidente. Ajá. Lo que pasa es que nadie sabe dónde ponerlo. Bueno. Entonces yo molesto al presidente de la Nación a veces, porque digo cosas que a él no le gustan. Al
presidente de mi partido otras veces, porque digo cosas que a él no le gustan. Y tiene razón, porque soy un jarrón chino. ¿Usted qué rol imagina para usted en el futuro? Usted a la historia ya sabemos que cómo le gustaría pasar. ¿Y qué rol imagina personal? Y con eso me tengo que ir. ¿Con qué, querida? ¿Con qué? Con esta pregunta me voy. ¿Cómo se imagina usted en el futuro argentino? Mire, yo creo que vamos a demostrar, por ejemplo, con relación ahora al Fondo Monetario Internacional. Pero cortito que me tengo que ir. Yo le decía sobre nosotros tenemos que decirle que aquí no es el gobierno el que está, este señor Rato, que se deje de molestar un rato, por lo menos. No tiene ganas de hablar de usted, estamos hablando de otras cosas. No, y de mí también, ¿qué rol espero para mí? Sí, todos tenemos. Yo servir hasta el último momento, a mis principios y a mis ideas. Y a lo que he luchado durante toda la vida, habiéndome equivocado, habiendo cometido errores, como decimos, y que se escuche una campana distinta. Señores, si quieren seguir con todo esto, acá tienen el libro, acuérdense, las memorias del doctor Alfonsín. Me voy corriendo que se acabó. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, muchísimas gracias. Buenas noches, nos vemos la semana que viene.